Bueno, y el último punto del proceso, el balance de las dietas. Yo a ustedes les mencionaba que la utilización de los silajes era un proceso que empezaba en la elección del híbrido y terminaba en el alimento suministrado. Y también les dije o les dejé ver que en realidad hacer bien las cosas en cada uno de estos puntos críticos es necesario, sí es necesario. Ahora, ¿es suficiente? No, porque si yo después pico mal, confecciono mal o suministro mal, todo lo que había acumulado hasta ese momento lo pierdo después. Entonces, es muy necesario hacer bien cada una de estas etapas, pero no es suficiente hacer bien una u otra, ¿eh? No es suficiente hacer bien una sola. Necesito hacer bien todas las etapas del proceso para llegar al punto final, que es el alimento que le doy a los animales en buenas condiciones. Y en ese proceso, uno de los últimos puntos es justamente el balance de las dietas. Yo les decía antes que si nosotros hablamos de la calidad de los silajes en términos de digestibilidad, sí es importante saber si es un sorgo granífero, si es un sorgo forrajero, si es un maíz o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y por qué decimos que es importante? Si yo digo la digestibilidad, si yo hablo de calidad en términos de digestibilidad, cuando hablo en términos de digestibilidad, digo, no es lo mismo un sorgo granífero que un forrajero. O sea, es importante saber qué material elijo para saber qué calidad voy a tener. Ustedes me dicen que sí, y les pregunto por qué. Porque va a determinar en cierto nivel, o sea, en cierta forma, la respuesta animal. Está bien, pero ¿por qué vos me decís que un granífero, o sea, si yo quiero buena calidad, tengo que pensar en un silero doble propósito granífero y no en un forrajero? ¿Por qué? Por la producción de grano. Exacto. Entonces, cuando hablamos de calidad en términos de digestibilidad, es importante el grupo genético al que pertenecen los materiales porque ya me está dando una indicación de la cantidad de grano que va a tener el material o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pero ahora cuando hablamos de calidad en términos de proteínas, es lo que pasa acá. Cualquier material de cualquier grupo genético de sorgo o maíz, todos son deficitarios en el contenido de proteínas y tienen niveles bajos de proteína, que no superan el 8%, andan entre el 6 y el 8%. Ese es el valor de proteína normal que van a encontrar en los hilos de sorgo de maíz. Entonces, ¿vale la pena el esfuerzo de elegir un material u otro en función del contenido de proteína? Y no, porque va a ser otra fuente de proteína. Exactamente. No, porque primero va a ser bajo y segundo porque el contenido de proteína no está asociado al grupo genético. Todos tienen un bajo contenido de proteína. Ahora, esto es bueno y es malo al mismo tiempo. ¿Por qué es bueno? Porque yo les decía que nosotros para lograr silajes de calidad necesitamos generar una fermentación ácida. Y las proteínas tienen una función de buffer, o sea que frenan el proceso de acidificación o hacen más lento el proceso de acidificación. Entonces, cuanto mayor proteína tengo, más dificultad tengo para lograr un buen silo. Por eso es que los silos de sorgo y de maíz son muy buenos silajes, justamente porque le falta proteína y puedo lograr una buena fermentación ácida. Y por eso los silos, por ejemplo, de soja o de alfalfa, son silos más difíciles de hacer,
de buena calidad debido al contenido de proteína que tienen. Esto lo aclaro porque siempre cuando uno habla de que son deficitarios en el contenido de proteína, lo que muchas veces termina instalando es, bueno, ¿qué hago para corregir la proteína en el silo? Y en realidad no hay que hacer nada para corregir en el silo. O sea, lo mejor que le puede pasar a un silo de sorgo de maíz es que tengan poca proteína, porque de esa forma voy a lograr un buen silaje. La corrección se tiene que hacer después, que es cuando voy a alimentar. Porque además cuando nosotros hablamos de corregir, ¿a qué nos referimos? Saber cuánta proteína tenemos, saber cuánta proteína necesitamos y poner la diferencia. Cuando uno quiere corregir la proteína en el silo, primero no sabe cuánta proteína tenemos, porque mientras el silo se está haciendo, los datos de proteína no se conocen. Y segundo, no sabes a qué categoría animal vas a alimentar. Muchas veces uno ya tiene definido, esta bolsa se la voy a dar a estos, esta, pero muchas veces uno hace la reserva y después ve a qué grupo se lo da. Entonces, ¿qué proteína ponemos en el silo si no sabemos ni lo que tenemos ni lo que vamos a requerir? Y además poniéndole proteína al silo afectamos la fermentación. Entonces, por ningún lado cierra agregar proteína en el silo. Siempre las correcciones deben hacerse después. Bueno, y entonces dijimos, cualquier silo de sorgo y de maíz son deficitarios en el contenido de proteína. Por lo tanto, para lograr respuestas animales adecuadas, hay que corregir las dietas. ¿Por qué? Porque los silajes, digamos, tienen buena calidad en términos de energía y por lo tanto las respuestas animales quedan limitadas, funcionan como una ley del mínimo, quedan limitadas por el contenido de proteína. Entonces, si nosotros corregimos la proteína, los silajes pueden expresar sus potenciales de calidad y mejorar las respuestas animales. Y fíjense el ejemplo en este caso, 5 materiales de T0 a T4. Al primer material se le dejó, no se le hizo ninguna corrección proteica, se mantuvo el nivel de proteína que tenía y fíjense 650, valores como los que dijimos que tienen estos hilos. Los otros 4 se corrigieron con distintos concentrados proteicos a un contenido de proteína del 11%. Ya vamos a ver, o sea, acá hay cuatro sorgos que se corrigieron al 11%, pero la diferencia se debió no solo a la cantidad de proteína respecto al otro, sino al tipo de proteína, porque acá quisimos ver dos cosas. Si había diferencias de respuesta por el nivel de proteína y además por el tipo de proteína. Yo simplemente en este caso le voy a hacer referencia a las diferencias por el nivel de proteína. Entonces ustedes ven que en el primero no se corrigió y en los otros 4 se corrigió al 11%. ¿Cuáles fueron las ganancias de peso? 200 gramos en el silo no corregido y entre 700 gramos y 1 kilo de ganancia de peso en el silo corregido. Fíjense, unas diferencias de entre 500 y 800 gramos de ganancia de peso diferencial por animal y por día por la corrección proteica. Claramente la proteína funciona como limitante de la respuesta animal. Y ahora ustedes me van a decir, bueno, está bien, pero si yo corrijo la proteína o corrijo el silo con proteína, el costo de la dieta se encarece. Y sí, efectivamente, fíjense, lo hicimos en términos comparativos en porcentaje. Si la dieta sin corregir era un equivalente 100, digamos, todas las dietas corregidas eran entre un 10 y un prácticamente 40% más caras.
cualquier dieta corregida era entre 10 y 40% más cara que la dieta sin corregir. O sea, efectivamente, el costo de la dieta, o mejor dicho, el costo del kilogramo de materia seca suministrado se encarece. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo un componente que el otro no tiene y además que es un componente relativamente costoso. Ahora, sí. Perdón, esa corrección de ahí en proteína, ¿se hace a medida que se va confeccionando el silo bolsa? ¿Eso o no? No, por eso les decía antes, digamos, que cuando hay estrategias, que hay estudios y casos que se han hecho de ir corrigiendo el silo bolsa, pero no conviene hacer esa corrección. La corrección se tiene que hacer en la formulación de la dieta. Esto es lo que se suministraba en los comederos. En un caso era silo solo, con el nivel de proteína que traía el silo, y en el otro caso era silo con distintos concentrados proteicos para obtener un nivel del 11% de proteína. Bien, gracias. Entonces, volvemos al caso. El costo de la dieta lo encarecemos desde un 10 hasta un 40% en relación al costo del silaje sin corregir. Ahora, ese no es el dato que uno debería prestarle atención. Y lamentablemente es el dato que muchas veces prioriza en el análisis. Pero no es el dato que le deberíamos prestar atención. Porque fíjense lo que pasa con esto. El concepto de eficiencia de conversión. Eficiencia de conversión, ¿cuál es? ¿Qué significa? Son los kilos de alimento necesarios para producir un kilo de carne, en función de la ganancia de peso que tienen. Entonces, fíjense que si yo doy silo sin corregir, como gana 200 gramos por día, quiere decir que un kilo de producto, o sea, un kilo de carne, implicarían prácticamente 22 kilos de silo. Cualquiera de los otros, como mejoré las ganancias de peso, las eficiencias de conversión son mucho mejores. Entonces necesito menos kilos de silo para hacer un kilo de carne. Pero menos kilos de silo, estoy hablando de prácticamente 3 veces menos. O sea, esto tiene un promedio de 7 y esto es 21. Entonces prácticamente 3 veces menos. Entonces, si yo le doy un alimento más caro, pero necesito menos alimento para hacer un kilo de ganancia de peso, el juego está ahí. En definitiva, el número que yo tengo que tomar como referencia no es el costo del kilogramo de materia seca de dieta, sino el costo del kilo de carne producido. Y fíjense cómo fueron los resultados en este caso. Si tomamos un valor de 100 como costo de kilo de carne producido para el silo sin corregir, cualquiera de los otros silos tuvo un costo del kilo de carne producido, pero prácticamente entre un 60 y un 70% más barato. Entonces, ustedes pueden ver que el impacto que tiene la corrección proteica es que, a pesar de encarecer la dieta, abaratan el costo del kilo de carne producido porque mejoro la eficiencia de conversión o logro una mayor ganancia de peso. Entonces, esos son los impactos que tenemos que analizar nosotros y esos son los números que uno debería hacer a la hora de valorar si incorpora un alimento o no en la dieta.